Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Alejandro Domecq de Manji Investment y a Francisco Rodríguez de Lomia Capital estar aquí con nosotros hoy. A los dos bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Me gustaría hablar con vosotros de dos de las temáticas que seguramente han llamado más la atención al mercado en los últimos meses y que son las que han provocado las grandes oscilaciones del 2022, ¿no? En primer lugar, hemos tenido una inflación completamente desbocada y que esto ha llevado a que los bancos centrales se vean obligados a subir los tipos con mucha intensidad. Si te parece, empezamos contigo, Alejandro. Me gustaría preguntarte qué pensáis en este entorno actual en el que parece que la inflación empieza a moderarse y que se ve cierto enfriamiento económico. Desde Manji, ¿qué visión tenéis de qué pueden hacer los bancos centrales en este contexto actual? Efectivamente, la inflación parece que estar controlada porque los bancos centrales vienen actuando sobre el mercado desde mediados de 2022. Lo que han hecho es, primero hicieron un fuerte empuje de estímulos monetarios para salir de esa crisis del COVID y ahora estamos viendo la vuelta de esa ingente cantidad de estímulos monetarios. Estamos, por un lado, subiendo tipos de interés, lo que ahoga a la economía, porque si tú tienes unos tipos de interés más altos, pues el consumo es menor y por otro lado tienes una mayor inversión, hay menos gasto económico y por otro lado pues están haciendo un quantitative tightening, retirando estímulos y reduciendo el balance de los bancos centrales. Esto suele actuar con un decalaje de unos 12-18 meses en la economía y estamos viendo el efecto sobre la inflación, que nosotros creemos que va a tender a la baja. Por ese lado, creemos que las subidas de tipos de interés que quedan son pocas. Creemos que el año 2023 en Estados Unidos el terminal rate acabará en torno al 5%. ¿Estamos ya muy cerca? Estamos cerca, pocas subidas de tipos. Si vemos que esa inflación, como dicen los bancos centrales, van a actuar consecuentemente según los datos que vayan viendo. Y en Europa esperamos que no haya un error estilo Trichet y que en una recesión que parece que viene en camino sigamos subiendo tipos de interés excesivamente. Pensamos que los tipos de interés acabarán en torno a un 3,5-4%. En Reino Unido es diferente, la inflación parece que está resistiendo más, le está costando más por las subidas de los precios de los alimentos, por la debilidad de la divisa y parece que también le quedarán en torno a unos 3 subidas de tipos que acabe en un 5% de terminal rate. Con ello, pues actuarán sobre la inflación y sobre la economía. Es verdad que su objetivo primero es reducir la inflación. En Estados Unidos también tiene el objetivo de que la economía vaya bien. Tienen que hacer ese mix que es más complicado. En Europa solo se van a centrar en ello, pero parece ser que el sector empleo, el sector servicios sigue muy fuerte y la recesión que seguramente venga, que probablemente sea la más anunciada de la historia, no sea tan agresiva gracias a que pues la economía pues está fuerte, hay unos desempleos muy bajos, hay mucho empuje por parte de los servicios que ahora está apoyado por China, que vuelve a esa... que nos parece que el COVID está muy lejos, pero en China han tenido esa política de cero COVID hasta hace poco y ahora han vuelto a consumir y el sector manufacturero pues está flojeando algo, pero sigue pero en una tendencia alcista y el sector servicios sigue muy fuerte y empujando la economía. Bien, Alejandro, muchas gracias. Francisco, si realmente pues esta estabilización de tipos que comentaba Alejandro ahora viene acompañado de una moderación de la inflación, como todo parece apuntar, me gustaría saber un poco tu opinión desde Lomia, ¿cómo pensáis que puede afectar estas variables en el universo de small y mid caps de la cartera? Sí, es interesante, Pedro, porque históricamente las subidas de tipos de interés están ligadas a, digamos, un shock en la bolsa, ¿no? La bolsa no recibe con agrado que los tipos de interés suban, ¿no? Pero nosotros que somos gestores que miramos los fundamentales de las compañías, nos quedamos con ese desempeño operativo. Para nosotros una normalización de tipos, que es lo que hemos venido viendo desde el año 2022, para nosotros no es una mala noticia de per se, ¿no? Porque cuando tú tienes una normalización de tipos, después de tantos años además con tipos negativos como veníamos, quiere decir que tú estás en una economía robusta, que crece sanamente, que necesita índices más moderados de inflación como los necesitábamos.
El problema que hemos tenido es que los bancos centrales en 2022, la velocidad de la subida de los tipos fue muy agresiva, porque la normalización se esperaba, la normalización de los tipos de interés era necesaria además, ¿no? Entonces, en ese contexto, es verdad que, digamos, por poner un poco en fechas, ¿no?, en calendario, el año 2021 a nosotros nos había dejado una expansión de múltiplos muy importante en la categoría, y el año 2022 fue todo lo contrario, ¿no? Digamos, una disminución de múltiplos importantes, justamente porque, digamos que en momentos de subida de tipos de interés y de mayor inflación, la categoría sufrió, en términos de múltiplos y en términos de valoración. Este año 2023 lo que estamos viendo es, hay valoraciones muy atractivas, valoraciones muy por debajo de la media histórica de la categoría, y además no solamente en absoluto en términos de categoría, sino en relativo en comparación con compañías de mayor capitalización, ¿no? Esa es la ventana de oportunidad que nosotros estamos identificando en términos de valoración. Pero yo creo que es más importante aún centrarnos en que es un momento para ser muy selectivos, eso está claro. Totalmente. Porque hay dos características de compañías que nosotros creemos que van a navegar de forma, digamos, mucho mejor este entorno. La primera característica son compañías que no tengan deuda en balance o que tengan muy poca deuda, porque evidentemente este ajuste de tipos de interés impacta netamente en la estructura de capital de una compañía con deuda, ¿no? Entonces nosotros estamos digamos, en compañías con ratios deuda neta sobre EBITDA de 0 veces, prácticamente en la cartera no hay deuda. Eso para nosotros es el concepto de calidad también, ¿no? Y luego, por otro lado, un concepto que quizás hablamos mucho en la industria y quizás lo explicamos poco, es el poder de fijación de precios, ¿no? Porque tú tienes dos factores, tienes una subida de tipos y tienes inflación, que evidentemente ya está mucho más moderada, pero esa inflación, que quizás algunos decíamos hace unos años que podía ser transitoria, ahora es bastante más estructural de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, tú tienes que tener modelos de negocios que sean capaces de trasladar ese incremento de la inflación a sus márgenes. Pero ¿cómo lo haces? Lo haces a través de barreras de entradas que no sean solamente una barrera de entrada hoy, que puedas identificar y que la compañía sea bueno o juegue un rol de liderazgo en un nicho de mercado, por ejemplo, sino que esa barrera de entrada tiene que ser capaz de mantenerla para los próximos años. Y eso se logra a través de reinversión continua en I+D, en innovación, en digitalización, una serie de factores que hace que las compañías mantengan un posicionamiento muy sólido en su segmento. Para nosotros esa es la clave. Muchas gracias. Y Alejandro, ya entrando un poco en mercados, antes lo comentábamos, ¿no? Inflación que parece que empieza a controlarse, tipos que estamos cerca de este techo esperado, enfriamiento económico como consecuencia de esta subida de tipos. Me gustaría un poco conocer la opinión de Manji respecto a qué estrategias y sobre todo en qué tipo de activos concretos recomendáis invertir en este contexto actual. Pues lo que vimos el año pasado, esas subidas de tipos muy abruptas, como también comentaba Francisco, pues al final rompen cosas. Recientemente hemos visto lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, Credit Suisse. Vimos en 2008 el estallido de la burbuja de real estate en Estados Unidos y a nivel global, en 2000-2001 las .com, pero también se generan oportunidades. Se generan oportunidades para el inversor en renta fija, que puede tener capacidad de obtener rentabilidades reales positivas durante los próximos años. Después de mucho tiempo. Quizás este año no, porque la inflación sigue elevada, pero después de mucho tiempo no estamos valorando suficientemente el tener rentabilidades reales positivas en activos conservadores en ciertos casos, inversiones en crédito investment grade que te están pagando 150 puntos básicos sobre unas rentabilidades reales de los bonos de gobierno ya de por sí atractivas, y nosotros en renta fija pues estamos bastante moderadamente positivos o bastante positivos en investment grade en corto plazo o largo plazo. Depende de lo que esperes de que pueda hacer la duración. Si quieres tener más duración porque quieres tener más sensibilidad a lo que hagan los tipos de interés. Y cierta protección incluso. Y cierta protección, también esa combinación. Antes teníamos solo spread de crédito y era la pura rentabilidad del bono era spread de crédito y cero rentabilidad del bono de gobierno. Ahora tienes las dos componentes, claro. Tienes yields del 4 o 5% en Europa en grado de inversión, en compañías de calidad, que se han financiado a largo plazo, a tipos bajos, que tienen una gran solvencia financiera,
y que van a ser capaces de, si vienen mal dadas, protegerte por la parte de duración, porque presumiblemente los bancos centrales actuarán y tienen margen para bajar los tipos de interés, o bien pues llevarte si todo va como se espera y no hay grandes problemas económicos, llevarte ese diferencial de crédito que es de por sí ya atractivo. Y no hay que dejar de invertir en renta variable, porque la inflación pues, puede mantenerse elevada, no creemos que va a ir bajando, pero seguramente se sitúe por encima de los niveles que veíamos prepandemia, por encima el objetivo de los bancos centrales, por encima del 2%, entonces querríamos tener renta variable que, como decía Francisco, se ajuste, que sea capaz de mantener esos márgenes competitivos, que siga trasladando la subida de precios a sus productos, y ahí queremos compañías de calidad o que tengan beneficios resilientes ajustados a la inflación. Ahí vemos estrategias de dividendos crecientes, compañías que han sido capaces de pagar el dividendo año tras año de forma sólida en cualquier entorno de mercado, ya sean compañías de calidad, como compañías value, como growth en este entorno, y compañías de infraestructuras que de por sí sus ingresos, la mayoría de ellos están ligados a la inflación y que nos aportan una gran resiliencia. Muy bien, muchas gracias. Y Francisco, siempre que hablo contigo me explicas vuestro modelo de inversión. Lo mío es una casa cuyos gestores, con mucha experiencia, sois muy expertos en stock picking. Me gustaría preguntarte, por favor, que nos explicases dónde está la clave para ser capaz de encontrar esas compañías, esas pequeñas joyas, para poder hacerlo bien en cualquier contexto económico. Sí, es un reto, porque ahora los ciclos duran mucho menos también, y ese concepto que mencionaba Alejandro de resiliencia es fundamental en las carteras, ¿no? Nosotros, desde nuestro equipo de inversiones que lleva gestionando desde el año 2008, o sea, ha pasado por varias etapas y por varios ciclos y lleva más de 25 años analizando el ecosistema de pequeñas y medianas compañías en Europa, ha desarrollado un concepto que lo explico en 20 segundos, que se llama el círculo virtuoso del crecimiento. Y es un poco el hecho de decir, tú necesitas invertir en compañías que jueguen un rol de liderazgo en nichos de mercado, pero en nichos de mercado que tengan crecimiento estructural de largo plazo. Y nosotros vamos un poco rompiendo paradigmas, Pedro, porque Europa, en realidad, hay muchos nichos de mercado que logran competir contra Estados Unidos, contra Asia, los hay. Aquí en Europa hay compañías que crecen con márgenes del 25, 30, 35%, pero además de mucha calidad. Y la calidad tiene que ver con ese concepto de resiliencia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes las ideas claras del tipo de compañía que te gusta dentro de ese círculo virtuoso del crecimiento, compañías que reinvierten un 30, un 40% de sus beneficios netos todos los años en digitalizarse, en innovación, en I+D, en atracción de talento, en internacionalización de sus ventas, luego te giras hacia Europa y dices, vale, ¿y dónde operan? ¿Dónde están estas compañías? ¿No? Siguiendo un poco la línea de ser selectivos en este contexto. Entonces, en Europa tienes algunos nichos de mercado, como pueden ser la tecnología médica, la innovación digital. No todo el mundo sabe que Europa juega un rol de liderazgo global. Es verdad. Sí, en la automatización de la industria, cosas que son nichos que se van a seguir utilizando para las próximas décadas por parte de nuestra sociedad. Entonces, hay la industria 4.0, inteligencia artificial, ciberseguridad, semiconductores. En Europa tenemos industrias muy potentes, ¿no? Entonces, cuando tú identificas la compañía e identificas ese binomio de dónde opera también, ahí hay un match muy importante para ser gestores consistentes, de generadores de alfa de forma consistente en el largo plazo y justamente hacerlo bien desde un punto de vista de desempeño operativo en cualquier entorno de mercado. Digo esto porque nosotros no somos inmunes a los movimientos de corto plazo del mercado, nadie lo es, ¿no? Y fíjate, fíjate el año 2022, es nuestro caso, ¿no? Compañías que crecen en beneficios por encima de un 25%, en el año 2022, donde esperábamos ya una ralentización económica importante que no llegó, pero una ralentización bastante suave.
y sin embargo el precio te caía un 30, un 35% por otros factores exógenos sobre los cuales el equipo y nosotros no tenemos ningún tipo de Una control. cosa es el negocio y otra es la cotización. Efectivamente. Y ahí lo interesante es que históricamente el desempeño operativo de una compañía siempre han ido en línea con su cotización, en el medio largo plazo, donde los mercados son verdaderamente eficientes, ¿no? Y es un poco para cerrar esa ventana de oportunidad que nosotros identificamos en la categoría, porque el desempeño operativo ha ido muy sólido. Es verdad que ante una ralentización, ya esa ralentización está descontada en los beneficios, pero el precio sigue estando bastante mermado. Entonces ahí hay un gap que debe tender a cerrarse con respecto a la historia del desempeño operativo de la cartera.